Capítulo 1, la ciencia de la macroeconomía. ¿Sí? En este capítulo vamos a ver un repaso de todos los conceptos básicos de macroeconomía y pueden encontrar en el libro de Gregory Mankin, capítulo 1, para poder hacer el repaso de la lectura correspondiente. Para iniciar vamos a ver lo que es el concepto de macroeconomía. Tradicionalmente es el estudio de la economía en su conjunto y aborda varios temas que son parte de nuestras actividades diarias y cotidianas. Otras definiciones que tienen los libros son, por ejemplo, el estudio de los fenómenos económicos, estudiar las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía y se vale especialmente de los resultados o del comportamiento de la micro para hacer su análisis. Aborda cuestiones como la recesión económica, el mercado de la vivienda o el mercado inmobiliario, hipotecario. También abarca temas como el presupuesto, la deuda pública, los contribuyentes, las políticas fiscales y todo esto se desarrolla o se desenvuelve dentro de lo que son las políticas económicas y la encargada de poder leer esas políticas económicas de un país es la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía, al ser tan importante dentro de un país, su principal elemento de análisis son los datos y estos datos se recogen a partir de patrones que se fueron dando durante la historia. Principalmente pone su análisis en tres datos que son el PIB, la tasa de inflación y la tasa de paro. Estos datos que recoge el PIB y que recoge la inflación y la tasa de paro son conocidos como índices y su variación como tendencia de comportamiento. El PIB ya es algo que ustedes ya conocen, valga la redundancia, que es el PIB es el Producto Interno Bruto, es la tasa que mide la renta total de todos los miembros de la economía a un precio dado en un periodo de tiempo dado. La tasa de inflación es el ritmo en el que suben los precios de una economía y la tasa de paro que mide la proporción de la población activa que no está trabajando. Entonces, los macroeconomistas se basan en estos tres datos para poder hacer sus predicciones y los datos que estos índices arrojan durante un determinado año. Durante toda la historia de la economía, la macroeconomía tuvo un comportamiento para cada una de las crisis y a partir de ahí se fueron conformando ciertos patrones económicos para poder hacer las predicciones que hacemos hoy en la actualidad. Estos hechos, como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera, la crisis del petróleo, así como también la crisis inmobiliaria, fueron marcando patrones dentro del comportamiento de esos índices económicos, cómo se comportó la tasa de paro durante la Gran Depresión, cómo se comportó la inflación durante la crisis financiera y cada uno de estos comportamientos se van midiendo en unos gráficos, en una lectura gráfica. Entonces, para poder hacer esta lectura, la macroeconomía se fue valiendo de teorías macroeconómicas que donde explican todos estos patrones y cómo fue el comportamiento de los índices de paro, de inflación o del PIB durante la Primera Guerra, durante la Gran Depresión, durante la crisis financiera. Volvemos a recordar entonces que el PIB, hablamos del PIB real, que mide la renta total de todos los miembros de la economía. La tasa de inflación mide el ritmo en el que suben los precios. No es la inflación el cambio de los precios, sino cómo suben los precios. Cuando hablamos de inflación es la subida de precios. Cuando hablamos de bajada de precios o periodos de descenso de precios, hablamos de una deflación. Es erróneo decir que la inflación es conceptualizar la inflación como el cambio porcentual de precio, porque ese cambio si es alto es inflación, si es bajo o si desciende es deflación, no es la misma cosa.
La tasa de paro mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que está en proporción o en calidad de trabajar. Recordemos los aspectos fundamentales antes de pasar en otro punto, los aspectos fundamentales del PIB. El PIB real es el que mide el crecimiento económico de un país y crece con el paso del tiempo. Aumenta todos los años, pero ese crecimiento a veces no es constante ni tampoco es en el mismo porcentaje. Tenemos el PIB real, tenemos el PIB nominal, tenemos el PIB per cápita que vamos a ampliar en el capítulo 2, pero que eso ustedes ya lo tienen que tener bastante claro porque son conceptos que ustedes habrán dado en primer año y segundo año. También en cuanto a la inflación, no confundir inflación con deflación y con desinflación, eh, que no es lo mismo. Tener cuidado con el concepto de inflación y en cuanto al paro, que sería el desempleo, pero el libro utiliza el término paro, eh, tener en cuenta la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, así como los niveles de empleo y desempleo. Tenemos los niveles de desempleo estructurales, estacionales, hacer esa lectura previa para poder entender los conceptos. Entonces, los economistas, a partir de todas estas cuestiones, elaboran modelos y estos modelos muestran en términos matemáticos las relaciones de las variables. Estas variables pueden ser endógenas y exógenas y cómo estas variables se relacionan y cómo van cambiando en función de que cambie una o que cambien otra. A ver, vamos pasando. Esto es lo que es las variables endógenas. Las variables exógenas también son, es un repaso porque ya habrán dado. Las variables endógenas y exógenas se diferencian principalmente porque las exógenas son las que el modelo eh, trata como dadas y las endógenas son las que el modelo trata de explicar. Un modelo es una versión simplificada de una realidad en donde lo que busca es demostrar de manera sencilla cómo esas variables se relacionan de forma positiva o de forma negativa y cómo el comportamiento de cada una de ellas va variando o va afectando el comportamiento de la otra variable. Entonces, volvemos a repetir, las variables endógenas son las que el modelo trata de explicar y las exógenas son las que se consideran como dadas. Por ejemplo, acá tenemos en las variables exógenas eh, la renta y el precio de los factores productivos o de los insumos de producción. Y las variables endógenas tenemos el precio y las cantidades, pueden ser las cantidades demandadas o las cantidades ofertadas. Uno de los modelos que nosotros más conocemos y que ustedes ya seguramente manejan súper bien es el modelo de la oferta y de la demanda. Este modelo lo que busca, como todos sabemos, es describir la conducta de tanto de compradores como de vendedores y su interrelación, por ejemplo, en el mercado de pizzas, puede ser en el mercado farmacéutico, en el mercado lácteo. Y este modelo de oferta y demanda se ve representado matemáticamente por su ecuación que todos ya conocemos, eh, que para el caso de la ecuación de la demanda está en función al precio y a la renta agregada. La demanda muestra la relación entre la cantidad demandada de autos, en este caso de coches, y su precio, manteniendo por supuesto siempre constante la renta agregada. Si esa renta agregada cambia, va a cambiar la demanda de coches o la demanda de perfume o la demanda de empanadas. Esta curva tiene pendiente negativa, esta es una simple ilustración. Vamos, acá tienen la curva. Esta curva es negativa y que tenga una relación negativa entre precio y cantidad significa que cuanto más alto es el precio de los autos, más consumidores optan por adquirir bienes que sean sustitutos o complementarios. Van a comprarse una moto, van a comprarse una bicicleta. Si el precio de los autos que estaban comprando se vuelven muy costosos o van a comprar otra marca.
Esta ecuación de la demanda, tanto de la demanda como de la oferta y los modelos, pueden representarse con una notación funcional general que tiene esta imagen con, con las letras como le conocemos nosotros, la de demanda, la P de precio, la I, así como está expresada estas variables. Pero una forma funcional específica cuantitativa va a ser exactamente con los números y poder hallar por decir así, eh, la ecuación y el número de la ecuación, resolver la ecuación. Por otro lado, como el modelo de la demanda también interviene la oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de pizzas o de coches o de perfume o de empanadas y su precio manteniendo constante los factores productivos que intervienen en la producción de ese bien o ese servicio. Tiene pendiente positiva a diferencia de la demanda, que significa que cuando sube el precio de- del bien es rentable para el productor vender ese bien porque va a obtener mayores ingresos, va a maximizar sus utilidades. Y luego, por supuesto, el modelo tiene su punto de equilibrio, donde el equilibrio de mercado es el precio y la cantidad en la que se cortan las curvas de la oferta y de la demanda. Al precio de equilibrio, los consumidores van a decidir exactamente la cantidad de pizzas que deciden, o de coches o de empanadas que se deciden producir en el mercado o en ese sector productivo. El modelo de, el modelo de oferta y demanda tiene variables exógenas y intervienen las variables endógenas. Las exógenas serían la renta agregada y el precio de los ingredientes. Ya ustedes van a ampliar la lectura en el libro y van a poder determinar cuáles son las variables endógenas y exógenas que intervienen en este modelo. Volvemos a explicar que las variables exógenas son la renta agregada y el precio de los ingredientes o de los factores productivos. Recordemos que el modelo no intenta explicar, sino que considera como dadas. Y las endógenas son el precio del coche o de la empanada o del perfume y la cantidad intercambiada o vendida. Vemos cómo se comportan estas variables cuando una de ellas tiene algún tipo de cambio o de variación. En este caso vemos que la curva de la demanda se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, aumenta debido a un aumento de la renta. Entonces eso provoca que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha de D1 a D2. En este caso vemos un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, hacia arriba, debido al aumento del precio de los factores productivos o de los ingredientes, en este caso del acero, que es uno de los factores productivos de los coches. Este precio, no confundan con el precio del bien, esto se refiere al precio que interviene de los factores productivos que forman parte del precio de ese bien, no el precio final. Entonces, eh, tenemos estas dos ecuaciones y por supuesto la ecuación de equilibrio, que la cantidad demandada siempre es igual a la cantidad ofrecida, que van a poder leer en el libro y van a poder ampliar. Además, ya reitero, esto es muy básico, ya lo tuvieron que haber aprendido. El uso de los múltiples modelos. Dentro de lo que es macroeconomía, no hay un modelo que pueda dar todas las respuestas a todas las cuestiones económicas. Muchos modelos se complementan uno con otro. Existen modelos que son exclusivamente para describir el comportamiento de una variable, como en el caso de la oferta y la demanda, que describe el comportamiento de vendedores, compradores y su interrelación en el mercado. Entonces los modelos se complementan y son varios y son representaciones que se dan a través de supuestos matemáticos y se reflejan a través de ecuaciones.
Cada modelo deberá tener en cuenta sus variables, el comportamiento de sus variables endógenas y de sus variables exógenas y dependiendo del modelo que podamos ver también, estas variables endógenas a veces se convierten en exógenas y las variables exógenas se vuelven endógenas, como es en el caso de algunos modelos de crecimiento. Dentro de todo este análisis, entonces, los economistas suponen normalmente que, que existe un precio y una cantidad de equilibrio. Suponen que los mercados se encuentran normalmente en equilibrio, por lo que el precio de cualquier bien o cualquier servicio que se encuentra en el punto en el que se van a cortar esas curvas de demanda y oferta se denomina equilibrio de mercado y que el precio es el que se mueve para entrar en equilibrio y ese precio a veces se le conoce como, en algunas ocasiones, dependiendo del análisis, como precios rígidos o precios flexibles. Si los precios son rígidos, generalmente estamos hablando en el corto plazo. eh, en el corto plazo significa que se ajusta lentamente para dar respuesta a las variaciones de la oferta y la demanda y que ese mercado pueda entrar otra vez en equilibrio. Por ejemplo, tenemos acá que se mueven en el corto plazo y con precios rígidos en cuanto sea o cuando analizamos, por ejemplo, los convenios o los contratos colectivos y se fija el salario nominal para un periodo completo de 3 o 4 años y no se cambia, entonces eso no se puede cambiar, no hay ajuste, recién en 3, 4 años se ajusta, al igualmente que el precio fijado por algunos productos que tienen sus factores productivos muy estables, como por ejemplo algunos libros, revistas, editoriales, y existen otros, una serie de bienes que el libro ejemplifica que con la lectura van a poder ampliar. Sí, y por otro lado tenemos los precios flexibles. Cuando hablamos de precios flexibles estamos hablando en el largo plazo. Los mercados se equilibran y la economía se comporta de forma muy distinta que el corto plazo. Entonces, volvemos a hacer un resumen del capítulo bien rapidito. Vimos lo que es el concepto de lo que es macroeconomía, cómo se conceptualiza, qué temas aborda, se centra en el crecimiento de las rentas, se centra en el nivel general de precio, eh, variaciones de nivel general de precio, hablamos, recuerden, de inflación y de deflación, las tasas de paro, y todo esto se explica o se intenta explicar a través de datos, de modelos, de supuestos. Nosotros, los economistas, trabajamos con modelos, supuestos, y a través de los que se hacen las predicciones. Entonces, ¿qué más vimos? A ver, los precios flexibles. Recuerden que hablamos de precios flexibles en el largo plazo, de precios rígidos en el corto plazo. Necesitamos de una micro bastante sólida y bastante bien entendida para poder hacer estas predicciones. Recordemos que el concepto de la microeconomía es el estudio de cómo toman las decisiones los tres agentes económicos o los dos agentes económicos, mejor dicho, las empresas y los hogares, y cómo estos se relacionan entre sí y cómo buscan optimizar sus ganancias o sus utilidades. Y a partir de ahí la macroeconomía estudia en su conjunto el, cómo se da esta interacción en un país de manera agregada. Nosotros en macroeconomía estudiamos la economía en forma agregada. Algunas palabras claves que tienen que recordar, entender y comprender porque esto ya no vamos a volver a explicar: variables endógenas, variables exógenas, microeconomía, diferenciar bien y entender. Tienen una microeconomía súper bien dada. eh, Leyeron un libro, creo que eso no hace falta ni siquiera repetir. También tienen los modelos, saber cuándo es una depresión, cuándo es una recesión, diferenciar PIB real del PIB nominal. Por supuesto, comprender ampliamente lo que es macroeconomía y su diferencia con la micro. Y para finalizar
el video tienen una tarea que van a tener que entregar en la sección de tareas. Por supuesto, van a hacerlo en lápiz y papel porque tienen que graficar, no quiero nada copiado. Los trabajos plagiados son totalmente anulados sin ningún solo punto. Los que entreguen tarde y piensan entregar tarde, por favor, suban sus tareas en recuperatorio de tarea 1, capítulo 1. Esto lo van a subir en formato PDF escaneado de sus hojas que van a hacer a mano. El número 1 dice: formule ecuaciones de demanda y de oferta de teléfonos inteligentes. Incluya dos variables exógenas en cada ecuación. Van a diferenciar cuáles son las variables exógenas, si es el precio, si es la renta, si son los factores productivos, si son los software, qué incluyen esta ecuación y cuáles son esas variables. Leer bien y entender bien qué es variable exógena. Van a trazar un gráfico de oferta y demanda de teléfonos inteligentes. Es bastante sencillo. Ya míguense al que está enemistado con el gráfico, mejor que sea mío porque permanentemente vamos a hacer gráfico y ya no voy a explicar. Esto ustedes ya lo tienen que saber. En primer y segundo año ya dieron macro básica, teoría económica y las profes son realmente increíbles y seguramente habrán aprendido súper bien. El número 3 utilice ese mismo gráfico para mostrar cómo afecta una variación de las variables exógenas a las variables endógenas. Tuvieron que haber comprendido o identificado correctamente cuáles son esas variables endógenas dentro del modelo desarrollado. Entonces, esto fue solamente un repasito bastante rápido de lo que es el capítulo 1. Van a tener que ampliar la lectura, hagan su tarea y tienen tiempo hasta terminar toda la unidad para poder hacer sus tareas. Así que para más info, pueden suscribirse.